soy el jefe de una banda criminal. Para acostarme con mi atractivo cuñado, cuya esposa lo abandonó, he actuado durante 6 años como un mecánico honesto y trabajador delante de él. Durante el día, lo abrazo como cuñado, y durante la noche, lo beso en secreto. Después, no pude resistir más y lo amarré en la cama. El profesor Luis ha probado con hombres. Sí, he probado. 1. El teléfono sobre la mesa vibraba sin cesar. Mordí la ropa, levanté la cabeza, suspiré, me incliné y le di un beso en la cara a Luis, luego cogí el teléfono. La pantalla mostraba a María. María Mateo es mi hermana, quien ha vuelto recientemente a la ciudad de X. Luis Mateo llegó tarde hoy porque fue a verla. Contesté el teléfono y con los pantalones limpié la suciedad en las piernas de Luis, respondiendo con voz ronca, dígame. Luis. No es Luis, soy yo, Mateo Javier. Déjame hablar con Luis. Luis Mateo respiraba con normalidad, las fosas nasales se abrían y cerraban, igual que siempre, sin darse cuenta de nada. La droga era de importación y funcionaba muy bien. Después de beberla, se quedaba dormido como un tronco. No importaba lo que hiciera, no se despertaría. Miré fijamente las finas marcas rojas en su pecho, tragué un sorbo de agua helada y dije, está dormido. ¿Puedes decirme lo que quieres? Entonces, lo intentaré mañana. Hermana, ¿por qué has vuelto si ya te habías ido? Apreté el teléfono y golpeé la taza en la mesa de centro, recordándole a María, no lo busques más. Lo entregaste a mí. Luis Mateo le quiere a mi hermana. Mi hermana le gusta a las mujeres. Hace 8 años, mi hermana se casó con Luis Mateo de forma falsa para complacer a mi madre. Cuando Luis Mateo se casó con mi hermana, acababa de graduarse y con los últimos 9.000 euros compró un anillo de diamante. El anillo solo estuvo un día en la mano de mi hermana, luego Luis Mateo lo recuperó del desagüe del baño. El anillo era como el corazón de Luis, y mi hermana lo arrojó sin pensarlo 2 veces. Después de la muerte de mi madre, mi hermana quería dejar la ciudad de X con su amante. Le pregunté, si te vas, ¿qué pasa con Luis? Mi hermana me miró con desdén y sonrió, tienes a ti. Cuídate bien de él en mi lugar. Ah, cuidar. Bajé la vista y miré a Luis Mateo en el sofá, su cuerpo todavía tenía un ligero tono rojo, y en su piel blanca y suave aún quedaba un brillo húmedo. Me picó la garganta, mordí ligeramente la punta de la lengua con mis colmillos y sonreí con un gruñido. Lo he cuidado, en todos los aspectos, sin dejar nada. 2. ¿Me respondiste la llamada anoche? Por la mañana, Luis Mateo salió del baño hojeando el teléfono y con el cepillo de dientes en la boca. Sí, fue María. No tenía abrochada la camisa, la solapa estaba abierta, mostrando el contorno de sus músculos pectorales, y más abajo, se podía ver las marcas rojas que aún no se habían desvanecido. Yo las había dejado anoche. Tenía un buen sabor. Luis Mateo frunció el ceño y preguntó, ¿qué dijo? Agarré la manga de su camisa y la abrochaba de abajo hacia arriba. Cuando llegué al pecho, le di un toque en la marca roja. ¿Qué pasó aquí? ¿Te ha picado un insecto? Luis Mateo echó un vistazo y no le dio importancia, tal vez. Parece que alguien te ha dado un beso. Abroché la última abotonadura y le apreté suavemente el cuello, diciendo con intención, Luis, ayer llegaste tan tarde porque te acostaste con alguien. Luis Mateo me miró y dijo, sí, me acosté. Se soltó de mi mano, dejó el teléfono y se fue a enjuagar la boca. Al volver y verme parado en la puerta del baño, se puso los anteojos, se arregló la manga y preguntó con educación, ¿qué? ¿Esperas escuchar los detalles? Sonreí, cerrando los ojos. 185 de estatura, piernas largas, cintura delgada de 36 de. Me puse a reír, cubriéndome el estómago. Parecía tan real. Me encantaría decirle que yo era quien lo había besado. Lo he besado por todo el cuerpo. Luis Mateo me empujó y salió. Yo me miré en el espejo durante un rato, enderezando los hombros y hinchando el pecho. Va, con ejercicio, la cintura de 36 de es posible. 3. Después de desayunar, Luis Mateo me dejó en el taller de reparación de coches y se fue a trabajar en su coche. Vi cómo el coche de Luis Mateo desaparecía en la esquina de la calle, luego me volví y me dirigí directamente al burdel. Ayer por la noche, alguien traficaba drogas en mi local. Mateo Alex, el guardia delante del burdel, capturó a la persona y la encerró en el piso superior, esperándome toda la noche. Interrogué durante 1 hora y sacó un nombre de los labios de 2 tíos, Mateo Mateo, el hijo del actual líder de la asociación Onsin, Mateo Lorenzo. No tocar drogas es una regla heredada de la asociación Onsin.
Mateo Lorenzo, después de asumir el liderazgo, se dio la lujuria de los beneficios de la droga y rompió la regla. Alguna vez intentó involucrarme, pero yo me rehusé. Puse un cuchillo delante de Mateo Lorenzo Mateo y dije, en el Distrito Oeste, se puede importar cualquier cosa, excepto drogas. No me importa si el señor Lorenzo Mateo la vende, pero si lo hace en mi territorio, prepárese para morir. Los padres e hijos de la familia claramente no tomaron mis palabras en serio. Hice que los dos bribones que vendían drogas perdieran sus manos, limpié la sangre de mis manos y bajé las escaleras, ordenando a Mateo Alex, investiga dónde está la mercancía de Mateo Mateo. Tanto él como la droga, inténtenlos juntos. Alex Mateo vaciló, jefe Javier, ¿realmente nos enfrentamos al líder? La gente está bailando sobre mi cabeza y me esperas a fingir que no veo nada. Si Mateo Mateo puede traficar drogas en mi local hoy, mañana Mateo Lorenzo Mateo puede meter droga en mi boca. Venden drogas en mi territorio y se llevan el dinero. ¿Soy un santo? En el momento de dar la vuelta, vi a Luis Mateo en el mostrador. Él se acercó hacia mí. De repente, me callé, mi mente se quedó en blanco y mi corazón casi saltó de mi pecho. He actuado durante 6 años como un mecánico honesto y trabajador delante de Luis. No me atrevo a llevar un ápice de sangre a casa. En primer lugar, no quiero que Luis Mateo sepa demasiado. Aquellos que se meten en el mundo del crimen, no saben si sobrevivirán al día siguiente. Mi vida es barata, si muero, muero. Luis Mateo es diferente, Luis Mateo es precioso. En segundo lugar, hice un juramento con Luis Mateo hace 8 años. No usar armas, no pelear, no hacer nada malo, y vivir honestamente y trabajadoramente bajo su cuidado durante toda mi vida. Mentí a Luis, temiendo que no me quiera toda la vida. 4. Después de que Luis Mateo se casó, María Mateo casi nunca volvió a casa. María Mateo no se preocupaba por mí ni por Luis. Dejé los estudios a los 16 años. A los 17 años, Luis Mateo me llevó con él. Recorrió todas las escuelas secundarias de la ciudad, hizo varias comparaciones y bebió con algunas personas, para finalmente enviarme a una escuela con un equipo docente fuerte y un buen ambiente escolar. El día en que consiguió esto, Luis Mateo se desplomó borracho al lado del sofá, me abrazó y me acarició, con la barbilla en mi cabeza, dijo, nuestro pequeño Javier tiene escuela. No temas, te sostendré. Serás cada vez mejor, cada vez mejor. Abrí la boca, pero no le dije que no quería ir a la escuela. Tomé leche obedientemente, crecí obedientemente y fui a la escuela obedientemente. Y luego, en un rincón donde Luis Mateo no podía verme, agarré un machete y me enfrasqué en peleas. Luis Mateo descubrió mis heridas y luego me encontró en el callejón después de una pelea, cubierto de sangre. Bajo la mirada de examen de Luis, me quedé medio paralizado. Tan limpio como era Luis Mateo bajo el sol, tan sucio era yo en la sombra. Endurecí el cuello, me recuperé y erguí mis espinas. Dije, ¿lo ves? No soy como crees. No soy bueno en absoluto. No quería ir a la escuela, fue tú quien me obligó. Si crees que soy un problema y no quieres tener nada que ver conmigo, me marcho. Luis Mateo se movió, se acercó y se arrodilló, limpiando la sangre de mi rostro con la manga de su camisa blanca. Si no quieres ir a la escuela, no vayas. Incluso si no consigues nada en la vida, puedo mantenerte. No te abandonaré. Cuando te traje conmigo, me dispuse a cuidarte durante toda tu vida. Me tomó la mano y con suavidad pero sin dejar lugar a objeciones, se llevó mi machete. Pero Mateo Javier, quiero que jures que ya no usarás armas, ya no pelearás, ya no te herirás, ya no estarás en peligro de muerte, y vivirás honestamente y trabajadoramente bajo mi cuidado. Juré, y Luis Mateo me creyó. Es demasiado honesto, hasta el punto de ser tonto. Luis Mateo es diferente de mí. Lo peor que le ha pasado en su vida es probablemente haber sido traicionado por mi hermana. Y yo, antes de los 15 años, había experimentado todos los sufrimientos posibles. Me he librado de un pantano, estoy completamente negro, no puedo ser limpiado, ni con juramentos. A veces, pienso que si Luis Mateo me hubiera rescatado 2 años antes, tal vez realmente hubiera podido ser un buen niño. Tal como él desea, estudiar bien y mejorar día a día. Pero no, desde que a los 16 años, con una barra de hierro, hice daño grave a mi padre, y desde que me uní a la asociación Onsin con Mateo Lorenzo, mi mundo cambió. En la ciudad de X, una vez que una persona agarra una espada y se une a una pandilla, solo puede subir en el escalafón. O ser el jefe, o morir. No hay posibilidad de abandonar en medio del camino. 5. Alex Mateo dijo, jefe Javier, creo que he visto a nuestro cuñado. Gracias, no estoy ciego. Parecía que Luis Mateo estaba buscando a alguien.
De repente, sus ojos se detuvieron en mí, frunció el ceño y entrecerró los ojos. Rápidamente me quité el sombrero de Mateo Alex Mateo y se lo puse a mí, bajando la visera. Acababa de ensuciarme de sangre en el piso superior. El olor a sangre en mi cuerpo casi superaba el olor mezclado del burdel, invadiendo mis fosas nasales. En absoluto puedo dejar que Luis Mateo me vea así. De lo contrario, todo se acabará. Cuando Luis Mateo pasó cerca de mí, me volví y encendí un cigarrillo. El humo empañó nuestras miradas. En un momento, vi que Luis Mateo me tendía la mano. Mi corazón latió violentamente, mis pupilas se contrajeron. Esperaba que no me reconociera, pero también esperaba que atravesara el humo y me agarrara. Luis. Ese momento de conexión se interrumpió. Luis Mateo bajó la mano y siguió el sonido. Al ver a la persona que lo llamaba, sus ojos se iluminaron y una leve sonrisa apareció en sus labios. Esa sonrisa, la había visto 10.000 veces hace 8 años. Una sonrisa exclusiva para María. Luis Mateo se desvió de mi camino y se dirigió hacia María. Siempre que María Mateo estaba ahí, Luis Mateo ya no era mi Luis. Apreté el cigarrillo encendido en la palma de mi mano, me volví y los miré abiertamente. En este momento, no hay necesidad de preocuparse de que Luis Mateo me reconozca. Tan pronto como María Mateo aparece, Luis Mateo no puede ver a nadie más. Allí, Luis Mateo se inclinó un poco hacia un lado, escuchando a María Mateo con calma y atención. Tendría que esperar una vida para que Luis Mateo se volviera hacia mí. Pero yo, un tipo como yo, moriré y me iré al infierno. Quizás no tenga otra vida. Entonces, como se dice, algunas flores, hay que recogerlas cuando sea el momento. Apunté a la espalda de Luis Mateo y le dije a Mateo Alex, quédate aquí y vigílate. Si no se va en 10 minutos, atáralo y llévame a la Bahía de la Paz. Di algunos pasos y luego me volví, diciendo a Mateo Alex. Ten cuidado, no lo lastimes. Me apoyé en el coche y llamé a Luis. La primera vez no contestó. La segunda vez, finalmente contestó. Con un tono de coquetería, dije, Luis, ¿por qué no estás en casa? Estoy muriéndome de hambre. Allí estaba muy ruidoso, tengo algo que hacer. Come afuera. Luis, me duele el estómago. ¿Puedes volver temprano? De acuerdo. Cuídate. Bajé la vista y miré la pantalla apagada. Después de un rato, guardé el teléfono en el bolsillo. Esperé 10 minutos en la puerta del burdel, pero Luis Mateo no salió. Le dije que me dolía el estómago y no volvió. Sabía que no podía compararme con María, pero no esperaba que fuera tan desigual. Estaba casi loco de envidia. 6. Luis Mateo llegó a la Bahía de la Paz antes que yo. Alex Mateo estaba de guardia en la puerta. Me quité los guantes y se los di a Mateo Alex, preguntando, ¿está herido? No, lo he cuidado. He puesto un poco de droga en el vino, no mucho. Solo le hará dormir 2 horas. Abrió la puerta y entré, cerrando la puerta detrás de mí, cuida bien. Luis Mateo estaba en la cama del dormitorio, con las manos cruzadas sobre el abdomen. Tenía una buena postura al dormir. No me gustaba el olor de su cuerpo, era demasiado mezclado. En casa, compartimos la misma botella de gel de ducha. El olor de su cuerpo era el mismo que el mío. Cuando lo abrazo, siento que es mío. Lo siento así de manera unilaterales, pero Luis Mateo no tiene esta conciencia. Busqué una cuerda de cáñamo y amarré sus manos y pies. Quité su corbata y la envolví en sus ojos, atando un nudo firme. Luego, me senté en el sofá enfrente de la cama y encendí un cigarrillo. Para ser honesto, siempre esperar a que se durmiera era un poco aburrido. De hecho, he imaginado innumerables veces la expresión de sorpresa y enojo en su rostro si se despertara en mitad del proceso. Lamentablemente, el efecto de la droga era demasiado bueno y nunca se ha despertado. Cuando estaba encendiendo el tercer cigarrillo, la persona en la cama se movió. Luis Mateo emitió un gruñido, se retorció un poco y preguntó con inquietud y alerta en la oscuridad, ¿quién es? Apagué el cigarrillo en el cenicero, me acerqué a la cama, le agarré la cara y le di un beso. Sentí un dolor en la lengua y el sabor a sangre se extendió en mi boca. Puse un poco de sangre en los labios de Luis Mateo y lo solté. Lo contemplé desde arriba, admirando cómo su pecho se elevaba y bajaba con rapidez y cómo su respiración se descontrolaba. Incluso en esta situación, Luis Mateo seguía muy calmado. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué quería? Extendí la mano y le acaricié los labios. Mis dedos se deslizaron por su pomo de Adán, hasta el corazón, hasta el abdomen. Sus jadeos se hicieron más fuertes.
Cambié mi tono de voz y esnicé con desprecio. ¿Un beso de un hombre te hace sentir algo? Tocó el broche de su cinturón con el dedo curvado. El profesor Luis ha probado con hombres. Luis Mateo respondió, sí, he probado. Suspiré, luego, no lo volvió a hacer. Arrugué las cejas y seguí preguntando, ¿por qué? Me enfermé. Me froté la cara, sintiendo ganas de reír. Estaba mintiendo. Luis Mateo movió el cuello y se inclinó un poco hacia mí. Acabo de morderte y has sangrado. Aún hay tiempo para comprar un medicamento de bloqueo. Me subí a la cama, me arrodillé sobre él y me quité la camisa. No importa. Si me contagias, moriremos juntos. Luis Mateo dijo, esto es violación. Saqué un cigarrillo y lo mordí, respondiendo con voz entrecortada, no es violación. No te voy a penetrar. El humo se elevaba y lo miraba desde arriba. Sabía que no le gustaban los hombres. De hecho, yo tampoco me gustan los hombres, solo me gusta Luis. Así que, no me importa quién está arriba o abajo. Solo me importa tenerlo. Solo quiero poseerlo, no insultarlo. Lo he pensado claramente. El proceso de conquistar a alguien es realmente doloroso. Hay que desgarrarse a sí mismo y reconstruirse. Afortunadamente, soy alguien que no le teme el dolor. Apagué el último cigarrillo, mordí mis dientes y endurecí ante el intenso dolor. Quité el cigarrillo, agarré la cara de Luis Mateo y lo besé. Luis, ven, mátame. Escuché que Luis Mateo dijo una palabrota. Rara vez dice palabrotas, pero ese día dijo 3. Cuando se dio cuenta de que tenía sangre en la mano, dijo con el cuerpo rígido, no te muevas. Cuando le pedí que me matara, dijo con rencor, perro loco. Cuando me oyó reír, me mordió en el cuello y dijo, maldita sea, estás loco. 7. Por la mañana, Alex Mateo golpeó suavemente la puerta y dijo que Mateo Lorenzo Mateo me invitaba a desayunar en el jardín de la Montaña Verde. Acababa de castigar al hijo, y el padre ya no podía contenerse. Tomé una pistola y la metí en la cintura, luego eché un vistazo a Luis Mateo dormido y dije, llévame de vuelta. Cuando el coche llegó al jardín de la Montaña Verde, recibí un mensaje de Alex, jefe Javier, la persona ha sido de vuelta. El desayuno duró media hora y luego Mateo Lorenzo Mateo dejó los palillos. Javier, ¿cuántos años llevas conmigo? También dejé los palillos y respondí, 10 años, creo. Lorenzo Mateo suspiró, es difícil. En aquel entonces, solo podíamos vagar por las calles del Distrito Este. Recuerdo que eras el más joven de todos, pero con gran valor y decidido en todo lo que hacías. En comparación, Lorenzo no es tan bueno como tú. Lorenzo es más joven que tú. Ahora que has crecido tu negocio, cuida un poco a tu hermano. El señor Mateo me sobreestima. El negocio del señor Mateo es demasiado grande y mi templo es demasiado pequeño para cuidarlo. Lorenzo Mateo me miró fijamente con sus ojos turbios. Javier, una persona debe ser consciente de la realidad. ¿Y qué pasa si no lo soy? ¿Aún me considera el niño que él pisoteaba hace 8 años? Señor Mateo, aunque soy un delincuente, no me meto con cualquier dinero. Hay ciertos tipos de dinero que se pueden ganar, pero no se pueden gastar. Lorenzo Mateo no dijo nada. El mayordomo se acercó y susurró algo al oído de Mateo Lorenzo. Vale, no hablemos más de esto. Mateo Lorenzo Mateo de repente sonrió, hizo un gesto con la mano y se levantó. Hay un profesor de la Universidad del Sur que habla muy bien sobre la Biblia. Acaba de llegar. ¿Quieres venir conmigo a escuchar? Lo seguí cruzando el comedor, no es necesario. Un tipo como yo no tiene conexión espiritual y no puede entender la Biblia. Mi vista pasó por una persona alta y esguila en el salón y mi voz se detuvo de repente. Un rayo de electricidad me atravesó, perdí los 5 sentidos y tuve ruidos en los oídos. Esa persona era Mateo Luis. Lorenzo Mateo me miró con una sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Lo conoces? Negué con la cabeza, reprimí la furia que se apoderaba de mí y lo miré con una mirada extraña, diciendo con indiferencia, no, es bastante guapo. Quiero matar a Mateo Lorenzo. Luis Mateo se ajustó los anteojos, su mirada pasó por encima de mí y saludó con naturalidad a Mateo Lorenzo, señor Mateo. Justo en ese momento, Mateo, la hija preciosa de Mateo Lorenzo, bajó las escaleras y gritó alegremente, jefe Javier. Corrió hacia abajo y se abrazó a mi brazo, ¿qué haces aquí? Justo, hoy quiero dibujar un cuerpo humano. ¿Puede ser mi modelo? La mirada de Mateo Luis Mateo se posó levemente en mi brazo. Normalmente, no aceptaría la oferta de Mateo, pero hoy la daga de Mateo Lorenzo Mateo estaba sobre mi cabeza. Tengo un punto débil, y Mateo Lorenzo Mateo también.
Le acaricié el cabello a Mateo. Era una buena cabeza, que podría valer mucho dinero. Claro. Mientras Mateo me arrastraba hacia arriba, sonreí y le hice una señal de hombros a Mateo Lorenzo. Señor Mateo, parece que no puedo escuchar la Biblia. Soy joven y impetuoso, y realmente no tengo afinidad con la religión. Era una demostración de fuerza clara y directa. Si Mateo Lorenzo Mateo se atreve a tocar a Mateo Luis Mateo hoy, yo me atreveré a matar a Mateo. Mientras subía las escaleras, miré hacia abajo y mi vista se encontró con la de Mateo Luis. Su mirada oscura atravesó los anteojos y se posó en mí, calmada y fría. 8. El taller de arte estaba en el tercer piso. Tan pronto como Mateo entró, comenzó a quitarme la ropa. Extendí los brazos y la dejé quitarme la camisa, pero mi mente estaba llena de la mirada que Mateo Luis Mateo me había dado al subir las escaleras. ¿Estaba enfadado? ¿Por qué estaba enfadado? ¿Sabía mi verdadera identidad? ¿Sabía que fui yo quien lo secuestró anoche? ¿Sabía que lo beso en secreto todas las noches? Sus suaves manos se posaron en mi abdomen y tocaron el elástico de mi pantalón. La detuve y sonreí, inclinando la cabeza. Señorita, déjame un poco de ropa. Mateo se sonrojó, mordió sus labios y me preguntó, mirando mi cuello, ¿qué es eso en tu cuello? Me había mordido Mateo Luis Mateo anoche. La miré con desdén y le dije la verdad, anoche me acosté con un hombre. Su rostro se puso blanco de inmediato. Le pregunté, ¿todavía quieres dibujar? Mateo apretó los labios y me lanzó una camisa de encaje negro. Ponte esto y siéntate en el sofá. Tiré un poco del encaje negro en mi cuerpo. Esto está bien. Voy a comprar una para Mateo Luis. Mateo dijo, jefe Javier, toma el vaso de agua que está delante de ti y bebe un sorbo. Miré a Mateo, que estaba nerviosa, y luego fijé mi vista en el agua. Sonreí y la tomé. Justo cuando estaba adormilado, alguien me trajo una almohada. Es muy atrevida. En este momento, se atreve a drogarme en la mansión de Mateo Lorenzo. La droga era buena y comenzó a tomar efecto rápidamente. Empujé a Mateo, que se me acercaba, me puse la ropa al revés y salí corriendo del taller de arte, cogiendo el dibujo en el caballete de Mateo antes de salir. Los llantos de Mateo se oyeron detrás de mí, seguidos del sonido de algo rompiéndose. Lorenzo Mateo bajó las escaleras apresuradamente. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Me encontró en el descansillo y me gritó, Javier, ¿qué has hecho con? Levanté la vista y le sonreí a Mateo Lorenzo, la señorita es muy entusiasta, pero soy tímido y no puedo resistir. Lorenzo Mateo me miró y probablemente adivinó lo que había pasado. La segunda parte de su frase se le quedó en la garganta, como si hubiera comido excremento accidentalmente. Me abroché la ropa y dije, señor Mateo, no me siento bien. No me quedo más. Eché un vistazo a Mateo Luis, que había bajado detrás de Mateo Lorenzo. Profesor, ¿me acompañas? Creo que ahora necesito escuchar un pasaje de la Biblia. 9. Casi me estaba colgando de Mateo Luis Mateo mientras me sacaba de la mansión. Luis Mateo me dejó en el coche, se abrochó 2 botones y se subió al asiento del conductor. El coche salió disparado. El velocímetro marcó 120, convirtiendo el SUV en un superdeportivo. Afortunadamente, era una propiedad privada y no había tráfico en el camino. La ola de calor en mi cuerpo se elevaba cada vez más. Me retorcí en el asiento del copiloto, me abroché la ropa y el cinturón, e incluso intenté quitarme los pantalones. Luis, tengo calor. Ayúdame. Un estridente freno de emergencia me atravesó la cabeza. Luis Mateo se desabrochó el cinturón, se quitó los anteojos y se inclinó hacia mí, agarrándome el cuello y mordiéndome los labios y la lengua. Quedé sin aliento durante un rato, incapaz de cerrar la boca. Mateo Luis Mateo se alejó un poco, me cogió la cara y las venas en su frente se tensaron. Javier, deja de jadear. Lo miré con los ojos entrecerrados. Lo vi con un deseo latente, sin poder controlarse. Sonreí y dije, Luis, tú también has sido drogado. Luis Mateo respiró hondo y me acarició los labios con control, luego me soltó y se alejó. Te llevo al hospital. Esta es una droga prohibida. El hospital no puede hacer nada. Lo agarré por la manga y lo devolví hacia mí, susurrando al oído, cuñado, cómprame. Esa frase encendió a Mateo Luis. Se quitó el reloj y dijo sin sentido, Javier, tienes 25 años, ya no eres un niño. Bajó el asiento, me acarició el rostro y dijo, no tienes oportunidad. Al final, solo me quedaba el encaje en el cuerpo. Parecía que Mateo Luis Mateo le encantaba ese encaje. No quería rasgarlo ni quitarlo. Mientras me besaba el encaje, murmuraba algo. Le agarré el cabello y le pregunté,
¿Qué estás murmurando? La Biblia, dijo Luis Mateo con seriedad. No querías escucharla. Maldita sea, qué coqueto. 10. No sé cuándo me dormí, pero en un estado de confusión escuché a Luis Mateo hablando por teléfono con alguien. Lorenzo Mateo tiene 7 almacenes en la calle Yumin del Distrito Este. La droga se distribuye diariamente con la mercancía. La cantidad es suficiente para condenarlo. Jefe cariño, no seas demasiado codicioso. Javier Mateo no se ha metido con la droga. ¿Un Lorenzo Mateo es suficiente para que te promuevan? Deja en paz a Javier, o no me importa arriesgar todo. Tuve la intuición de que esas palabras eran importantes y que debía recordarlas, pero mi cerebro ya no funcionaba. Me retorcí y gemí, intentando abrir los ojos para ver la expresión de Luis Mateo y preguntarle con quién estaba hablando. En el coche oscuro, el perfil de Luis Mateo parecía muy frío. Al escuchar mi voz, cambió de mano para sujetar el teléfono y con la otra me acarició la cabeza, cubriéndome los ojos, y dijo en un tono suave, tranquilo, duerme. Normalmente, duermo con ligeros ruidos y me despierto con cualquier movimiento. Cuando desperté, todavía estaba oscuro afuera. Estaba tendido en la cama de Luis Mateo y mis nalgas estaban frías. En cuanto intenté moverme, Luis Mateo me detuvo, no te muevas, tus nalgas están heridas. Quítate de mi vista. Me indigné, mis nalgas no están heridas. Luis Mateo sonrió y dejó el ungüento en la mesilla de noche, vale, no están heridas. Tus nalgas están perfectas. Sacó 2 servilletas, se limpió los dedos brillantes y miró el reloj, solo has dormido 3 horas. Tranquilo, duerme un poco más. Pensé un momento, luego saqué mis pantalones del suelo y busqué en el bolsillo un dibujo. Lo desplegué y se lo mostré a Luis, cuñado, mira, creo que ya tengo 36D. Luis. Puse su mano en mi pecho, ¿no crees? Tócame, es realmente grande. Luis Mateo me dio un masaje y me dio un beso, sonriendo, duerme, 36D. Me dormí satisfecho. La tercera vez que desperté ya era mediodía. Luis Mateo no estaba y mi teléfono estaba sin batería. Me quedé sentado en la cama un rato, pensando desde que entré en el jardín de la montaña verde hasta el velocímetro de 120 la noche anterior. Pero mi memoria se detuvo ahí. Tuve la sensación de que había algo importante que no recordaba, y me sentí inquieto. Aparté la sábana y vi mis piernas. No pude evitar soltar un juramento. ¿Es Luis Mateo un animal? Desde la pierna hasta el tobillo, había marcas de pinchazos y mordeduras, violetas y verdes, una escena muy colorida. Parece que realmente he convertido a Luis. En cuanto enchufé el teléfono para cargarlo, entró una llamada de Alex, jefe Javier, en el almacén del hotel, hemos encontrado 2 kilos de heroína en un saco de harina. Alex Mateo encontró las drogas por la mañana y el policía llegó por la tarde. Lorenzo Mateo me está intentando matar. Después de despedir al policía, dije a Alex. Lleva las drogas a la puerta de Lorenzo Mateo y quémalas. 11. Al día siguiente, cuando llegué al club, alguien me dio un puñalazo en la puerta. Era alguien de Lorenzo. Reaccioné rápidamente, lo detuve y derribé a la persona. La herida no era muy profunda, pero me dolía cuando la cosieron. Cuando Luis Mateo llamó, estaba golpeando la cabeza del atacante contra la pared. El grito de dolor me irritó, así que le cubrí la boca, SHH, no grites. Tomé el teléfono y contesté, con el aliento descompuesto, dígame. Luis Mateo se quedó en silencio un momento y luego preguntó, ¿qué estás haciendo? ¿Estás jadeando? Sonreí y dije, estoy en el taller, reparando un coche. Luis Mateo dijo, más tarde voy a recogerte en el taller. No es necesario. Voy a un entrenamiento fuera de la ciudad con el jefe. Tendré que estar fuera de la ciudad de X durante 2 meses. Me voy esta noche. Lorenzo Mateo y yo estamos en una situación de vida o muerte. Hoy me han dado un puñalazo en el estómago, y mañana una bala podría penetrar en mi cabeza. En este momento, es mejor que Luis Mateo no tenga nada que ver conmigo. Luis Mateo se quedó en silencio por un momento. De repente dijo, Javier, ¿me estás jugando? ¿Te acuestas conmigo y luego te vas? Es una gran equivocación. Fruncí el ceño y estaba a punto de responder cuando Alex Mateo entró apresuradamente. Colgué rápidamente el teléfono y pregunté, ¿qué pasa? Jefe Javier, hay una mujer afuera que te busca. Dice que se llama María. 12. Luis Mateo sabe lo que haces. María Mateo entró sin ser invitada, dio un puntapié al hombre que estaba desmayado en el suelo y arqueó una ceja.
Lo que hago no le importa a él. Se acurrucó en el sofá, cogió el paquete de cigarrillos de la mesa, sacó uno y lo puso entre los labios. Luego, levantó la vista y dijo, lo he dado a Mateo Luis Mateo y me devuelve a ti así. Dejarte en este tipo de lugar, arriesgando tu vida. Me fastidia que María Mateo me reprenda así, ¿qué derecho tienes a juzgarlo? María Mateo me señaló con la mano que sostenía el cigarrillo, porque te di a él. Mateo Luis Mateo me prometió que te cuidaría. Si pidió que te quedaras con él, debe asumir la responsabilidad, ¿no? Entrecerré los ojos, ¿qué quieres decir? ¿Qué significa que Mateo Luis Mateo pidió que me quedara con él? María Mateo se sorprendió un poco y sonrió con un significado oscuro. En los últimos 5 años, ¿Mateo Luis Mateo no ha dicho nada al respecto? Escupí con desprecio, qué paciente. Sea cual sea la razón, no estoy satisfecha con Mateo Luis. Voy a divorciarme de él y tú, tienes que venir conmigo y dejar la ciudad de X. Me dio ganas de reír hasta morir. Es realmente gracioso. María, ¿por qué finges ser una buena hermana? ¿Alguna vez te has preocupado por mí? ¿Dónde estabas cuando ese viejo bestia casi me mató? ¿Qué dijiste cuando fui a tu escuela a pedirte que me llevaras contigo cuando tenía 16 años? Dijiste que no podías, que debías soportarlo. ¿No estás satisfecha con Mateo Luis? ¿En qué no estás satisfecha? Hace 8 años, fue Mateo Luis Mateo quien me sacó de la casa de ese viejo bestia. Tú lo abandonaste sin preocuparte, te fuiste durante 5 años y ahora vuelves, presumidamente insatisfecha con todo y quieres llevarte a alguien. ¿Con qué derecho? Detuve la risa y la miré fríamente, Luis Mateo y yo estamos muy bien ahora. ¿Puedes alejarte? María Mateo me miró un momento y apagó el cigarrillo en el cenicero, muy bien. Vives en un juego de peligro, y Mateo Luis, con un viejo libro de la Biblia, intenta obtener beneficios sin inversión, meneándose entre el mundo blanco y el negro. Un buen profesor universitario se ha convertido en un traficante de información. Hay más personas en la ciudad de X que quieren vuestras vidas que estrellas en el cielo. Y me dices que está bien. Entrecerré los ojos, ¿qué dices de Mateo Luis? ¿Qué traficante de información? María Mateo se sorprendió y me agarró el cuello, gritando, Javier, eres un idiota. 13. Luis Mateo me está ocultando algo. Antes de tomar medidas contra Mateo Lorenzo, dije a Mateo Alex, investiga cuando comenzó Mateo Luis Mateo a dar charlas sobre la Biblia a todo el mundo. ¿Quiénes son las personas que le piden que hable? Y también, como Mateo Lorenzo Mateo se enteró de él. La fiesta de cumpleaños de Mateo Lorenzo Mateo estaba en la planta alta del Hotel Onsin en el Distrito Este. Me guardé una pistola y fui a felicitar a Mateo Lorenzo. Antes de sacar la pistola, le deseé una larga vida. Lamentablemente, no acerté. Alguien empujó a Mateo Lorenzo Mateo y la bala se metió en su hombro. Los guardias se apresuraron a entrar y se escuchó el sonido de la sirena en la calle. La multitud en el salón se dispersó, gritando y llorando. Me escapé corriendo al pasillo de emergencia y fui perseguido por 3 pisos. En un cierto rincón, alguien me arrastró a un trastero y luego sentí un dolor en el nuca y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba todo oscuro. Había un olor húmedo y podrido en el ambiente, parecía un sótano. Estaba amarrado a una silla, con los ojos vendados y la boca tapada. En la oscuridad, era difícil de controlar el tiempo. Después de mucho tiempo, escuché pasos, que se acercaban despacio. Finalmente, se detuvo frente a mí y le quitó el paño que me tapaba la boca. Una cuchara húmeda se posó en mis labios. Me recé hacia atrás, evitando la cuchara. ¿Qué basura es esta? No se puede comer cualquier cosa que venga de afuera. La cuchara se retiró y luego, una mano me agarró la cara y me forzó a abrir la boca, vertiéndome azúcar en el agua. El agua con azúcar que no pude tragar se derramó por mi cuello y me dio un ataque de tos. Me agarraron el cuello y sentí una sensación húmeda y sedosa en mis labios. Mi mente se quedó en blanco. ¿Qué era eso? Una sensación de cosquilleo se extendió por la huella que dejó el agua con azúcar. ¿Quién eres? Mordí mis dientes y luché en vano, lárgate. Una mano cálida y seca me agarró la cara y nuestros labios se encontraron. Mordí con fuerza su lengua y me desarticularon la mandíbula. La mano se deslizó por mi cuello y me estremecí. Se oyeron voces arriba. Esa persona escuchó en silencio un momento, luego quitó la mano, me arregló la ropa, me volvió a poner la mandíbula y me dio una palmadita en la cara, luego se fue. No había nadie en el sótano, así que seguí luchando con la cuerda. Cuando uno se mete en este mundo, siempre debe tener algún truco. La cuerda se desató rápidamente. Me quité el vendaje de los ojos, miré alrededor y encontré un palo adecuado.
Lo cogí y salí del sótano. La casa era grande. Al doblar el descansillo de la escalera, había un jardín. La luz del sol era deslumbrante y las flores estaban en plena floración. Había dos personas en el jardín de flores que conocía. Uno era Mateo Luis Mateo y el otro era Cariño, el director del departamento de policía de la ciudad de X. Cariño me vio primero y se puso en guardia inmediatamente, apuntándome con su pistola. Luis Mateo me miró y luego, con calma, apuntó con su pistola a la cabeza de Cariño. Jefe Cariño, sabes que mi yerno es un ciudadano honesto. La situación se quedó en un estancamiento. Cariño dijo, es el implicado en el tiroteo del Hotel Onsin anoche. ¿En serio? Creo que te has equivocado. Javier Mateo estuvo conmigo todo el día ayer. Cariño no pudo más. Luis, el hotel tiene cámaras de vigilancia. Quizás no. ¿Has conseguido los registros de las cámaras? Luis Mateo bajó la pistola de Cariño. Déjalo, jefe Cariño. No te desgastes en vano. Te aseguro que si arrestas a Mateo Javier, solo podrás liberarlo sin cargos. Cariño se llevó la pistola de Luis Mateo y se marchó con grandes pasos. Cuídate. Luis Mateo sonrió y dijo, no puede ser, jefe Cariño. ¿También te llevas una pistola de juguete? 14. El coche se detuvo en la orilla del mar. Luis Mateo abrió la ventana y el viento del mar entró. ¿Tienes algo que preguntar? ¿Cuándo lo supo? Desde el principio. ¿Te ha parecido divertido verme actuar como mecánico delante de ti? Me ha parecido bastante divertido. Me dio ganas de reír de rabia. ¿Qué hay entre ti y Cariño? Es solo una cooperación. Luis Mateo dio unos golpecitos en el volante con los dedos. Cariño quiere arrestar a Mateo Lorenzo Mateo y limpiar la mafia de la ciudad de X. Si lo logra, será un gran mérito. Y yo, quiero que Mateo Lorenzo Mateo muera. Arrugué las cejas. ¿Tienes un resentimiento contra Mateo Lorenzo? Javier, cuando tenías 17 años, juraste que no te herirías y no estarías en peligro de muerte. ¿Por qué no cumpliste ese juramento? ¿Por qué? Porque Mateo Lorenzo Mateo me había tumbado en el suelo y me pisaba la cara, diciendo, Javier, no es que el jefe no te deje ir. Has derramado sangre. ¿A dónde irías si dejas la asociación Onsin? ¿El policía te dejaría en paz? ¿Tus enemigos te dejarían en paz? Una pistola me apuntaba a la cabeza. En nuestro negocio, solo se puede elegir una vez. Si quieres irte, el jefe te ayudará. Luis Mateo dijo, porque no puedes escaparte. Mateo Lorenzo Mateo no te dejará en paz, ni el policía. Todo esto, no me lo dijiste. ¿Crees que si no me lo dices, no puedo verlo? ¿Crees que después de bañarte y cambiarte de ropa antes de volver, y revolcarte en el aceite, no puedo oler el olor a sangre en tu cuerpo? ¿Sabes cómo me sentí cuando te vi levantarte en mitad de la noche para tratar tus heridas solo? Me sentí impotente. Luis Mateo tenía los ojos rojos en las comisuras. A los 15 años, no pude salvarte. A los 17, todavía no pude. Pensé que si te traía a mi lado, no te herirías. Pero te veía constantemente sangrar y esconderte en lugares que no podía ver para lamer tus heridas. Conocí a Luis Mateo cuando tenía 15 años. Después de ser golpeado por mi padre, corrí a la farmacia de Mateo Luis. La primera palabra que le dije fue, creo que estoy a punto de morir. ¿Puedes darme algo para tomar? Luis Mateo me subió la ropa y me miró con una ternura que no podía entender. Me preguntó, ¿te duele? Antes de los 15 años, siempre pensé que el dolor era normal. Pero Luis Mateo dijo que no debía sufrir eso. Se puso delante de aquel viejo bestia y lo amenazó con llamar a la policía. Dijo que podía ayudarme. En realidad, no podía. Los adultos son astutos. Yo siempre tenía que volver a casa. En casa, donde nadie podía verme, el viejo bestia levantaba los puños y los pies, como un loco. No me amenaces con llamar a la policía. Soy el padre y puedo educar a mi hijo como quiera. Las heridas iban siendo más graves y los ojos de Luis Mateo se llenaban de más tristeza cada vez. Sus lágrimas caían sobre mis heridas, me quemaban. Me dijo, Javier, huye. Lo miré con desconcierto y le pregunté, ¿a dónde voy? A los 8 años, mi madre no pudo más con la violencia doméstica y se fue con María, dejándome con aquel bestia. De ser golpeado los 3, me quedó solo a mí. Luis Mateo me dijo que huyera, así que fui a buscar a María. De hecho, siempre supe dónde estaba. Sabía que era mi hermana y que tenía una madre. Le pedí a María Mateo que me llevara con ella. No quería sufrir más,
porque sabía que Luis Mateo se sentiría mal si me veía herido. María Mateo dijo que no podía. Javier, no puedo salvarte. Tienes que soportarlo o matarlo. Eres joven, no pasa nada si lo matas. No pude escapar, así que no volví a buscar a Mateo Luis. Era demasiado tierno. Normalmente, no me dolía, pero cuando él me aplicaba las pomadas, sí. Y si él lloraba, me dolía aún más. El día en que hice daño grave a mi padre con una barra de hierro, fui a buscar a Mateo Luis. Lamentablemente, no estaba. La señora de la tienda me dijo que había ido a la escuela. No sabía cómo era la escuela de Mateo Luis. ¿Sería igual que la mía, donde siempre me golpeaban? Luis Mateo dijo que el dolor no era normal. Así que me defendí. Agarré la cabeza del tipo que me había dado un puntapié y la golpeé contra el suelo. Y así, no pude seguir en la escuela. Cuando conocí a Lorenzo Mateo y tomé una espada, me di cuenta de que era un malvado nato. No temía el dolor, no me importaba la vida, era despiadado y carente de compasión. Pronto me hice un nombre en las calles. A los 17 años, Luis Mateo se casó con María. Esa misma noche, Luis Mateo me llevó con él y me dijo, Javier, ven conmigo. En el futuro, te cuidaré. Luis Mateo llegó demasiado tarde. Ya no necesitaba que me cuidara, pero aún así, tomé su mano. 15. Lo miré a Luis Mateo y de repente comencé a entender. A los 15 años, llegué a Luis Mateo cubierto de sufrimientos. Y entonces, mis sufrimientos se convirtieron en una trampa que atrapó a Mateo Luis. Él quería salvarme. Se consideraba responsable de mi salvación. Su salvación era elevada, lo suficientemente tierna, cálida y tolerante. Esta salvación incluía una gran indulgencia, tolerando todos los amores y odios, y permitiendo mi conducta imprudente. No lo comprendí. Lo consideré un mortal y pensé que podía envolverlo con mis deseos. Extendí la mano y le toqué la cara, Luis, si me herido o muero, no es asunto tuyo. No vengas a ser mi salvador. Retiré la mano y abrí la puerta del coche para bajar. Yo mismo mataré a Mateo Lorenzo. Subiré en el mundo con determinación. No necesito tu ayuda, no me estorbes. Luis Mateo me agarró, con los ojos enrojecidos de ira. Javier, ¿qué crees que eres? ¿Cuántas vidas tienes para gastar siendo un desesperado sin cerebro como tú? ¿No necesitas mi ayuda? Tú matas y incendias afuera, y yo llevo 10 años limpiando tus desastres. Mateo Lorenzo Mateo ha estado en la cárcel varias veces, ¿realmente crees que has tenido suerte de no haber ido nunca? Me solté de su mano y le di un puñetazo, lo empujé contra el asiento, ¿debo arrodillarme y agradecerte por salvar mi miserable vida? ¿Qué tiene que ver mi vida o muerte contigo? Mateo Luis, no necesito que me salves. Incluso si me cortan en pedazos y me tiran al mar para alimentar a los peces, es lo que me merezco. Por favor, retira tu compasión, señor Luis. 16. La situación en la ciudad de X cambiaba día a día. El punto de venta de drogas de Mateo fue desmantelado por la policía. Él huyó de noche y fue abatido en el puerto. Mateo Lorenzo Mateo fue detenido y murió de un ataque en la comisaría. Después de la muerte de Mateo Lorenzo, la ciudad de X se sumió en el caos. Por la lucha por el poder, la asociación ONSIN se sumió en peleas internas, luchando por el control de territorios y enfrentamientos constantes. La policía aprovechó el caos para liquidar a la mafia. Donde había disparos, había sirenas. Y yo, en el momento crucial de la lucha por el poder, supe que Luis Mateo había sido capturado por enemigos y estaba en peligro de muerte. Busqué en 137 barcos de carga en el puerto, pero no encontré a Mateo Luis. Javier. Escuché una voz familiar detrás de mí. Giré bruscamente y cuando vi a Mateo Luis, una venda me cubrió la boca y la nariz. Joder, me han engañado. 17. Cuando desperté, escuché un largo sonido de silbato. Salí corriendo de la cabina y cayó en el mar en la noche. El barco estaba lejos de la costa. La ciudad de X parecía haber sido enterrada por el mar y no se veía. ¿Ahí estás despierta? Volteé y vi a María Mateo apoyada en el pasamanos. Le pregunté, ¿dónde está Mateo Luis? Todavía está en la ciudad de X resolviendo tus desastres. ¡Qué metiche! Quiero volver. María Mateo dijo, pues salta al mar. María Mateo tomó un sorbo de vino y de repente preguntó, Javier, ¿te has acostado con Mateo Luis? Deja de meterte en mis asuntos. María Mateo apoyó la cabeza en la mano, ¿te gusta Mateo Luis? Deja de meterte en mis asuntos.
Responde a la pregunta y te diré un secreto sobre Mateo Luis. La miré con desdén. Sí, me gusta. Luis Mateo y yo somos antiguos compañeros de estudios. Cuando tenías 16 años, Mateo Luis Mateo vino a verme y me pidió que te salvara y te llevara conmigo. María Mateo se rió, y en aquel entonces, mi situación era tal que solo podía llevarte a morir conmigo. Así que, te vendí a Mateo Luis. Con un matrimonio, le di una identidad legal de tutor. En realidad, odio la forma en que Mateo Luis Mateo te mira, esa posesividad latente que quiere esconderte. Pero no tenía otra opción. Al menos, contigo Mateo Luis, no te matarían. Le exigí que solo fuera tu cuñado. Le mentí, le dije que tenías un trauma psicológico y que odiabas a los homosexuales. María Mateo dijo con una extraña malicia, antes de dejar la ciudad de X, le advertí a Mateo Luis Mateo que guardara sus pensamientos, de lo contrario, volvería y te llevaría. En realidad, sé por qué Mateo Luis Mateo no quería divorciarse de mí. Ese certificado de matrimonio, en el corazón de Mateo Luis, no era para demostrar su relación legal conmigo, sino con ti. Creía que mientras ese lazo existiera, siempre podría tenerte. Pero antes de irme, me divorcié de Mateo Luis. Sé que esto te importaba. Escupí con desprecio. ¿Qué quieres decir? ¿Que Mateo Luis Mateo me gusta? ¿Cómo sabes que no es por pena? María Mateo se quedó un momento perpleja y luego se echó a reír. No, Mateo Javier, no puedes ser tan ingenuo. ¿Realmente crees que Mateo Luis Mateo no sabe nada de lo que haces todas las noches, drogarlo, besarlo y tocarlo? Sí, eso creía, gracias. Entrecerré los ojos. ¿Cómo lo sabes? Lo vi. María Mateo sonrió suavemente. Olvidaste que yo también tengo la llave de la casa de Mateo Luis. Suspiró. ¡Qué sorpresa! La próxima vez, acuérdate de llevarlo a la cama. En el sofá, es demasiado indecente. Esa noche, ¿llamaste a Mateo Luis Mateo intencionadamente? María Mateo hizo una señal de hombros, quería ver si podía despertarlo. Como esperaba, no se despertó. ¡Qué buen actor! Apreté los dientes. ¿Cómo sabes que estaba fingiendo? María Mateo sonrió con un aire misterioso. Pregúntale a Mateo Luis Mateo si bebió la droga cada vez que se la diste. 18. El barco navegó durante 10 días y se detuvo en un pueblo. Al día siguiente de mi llegada al pueblo, Mateo Luis Mateo también llegó. Había conducido durante 2 días, estaba exhausto y al llegar, se desplomó sobre mí en la cama. Intenté liberarme, pero Mateo Luis Mateo apretó más su brazo. No te muevas, déjame abrazarte un rato. Miré el techo bajo y dije. Luis, María Mateo dice que me gustas. Él enterró la cabeza en el hueco de mi cuello y su aliento era pesado. ¿Qué más dijo? Dice que sabías que te estaba drogando. Lo sabía. Apreté los dientes. Estabas despierto siempre. La voz de Mateo Luis Mateo era cansada, con un dejo de sonrisa, no siempre. Las primeras veces estaba despierto, luego me di cuenta de que no podía resistir y quería responderte, que tarde o temprano me descubrirías. Temía asustarte, así que luego bebí la droga. Solo vomité una vez cuando quería disfrutar despierta. Este viejo juega mejor que yo. Si me gustas, ¿por qué no lo dijiste? Porque eras demasiado joven. Tenías 18 años cuando me drogabas, todavía estabas en la adolescencia. Temía que solo fueras curioso, que me estuvieras jugando, que solo quisieras la novedad y no me amaras realmente. María Mateo dijo que odiabas a los homosexuales, no creí mucho. Pero incluso si había la más mínima posibilidad de que lo odiaras, no podía revelar mis cartas tan fácilmente. Javier, puedo soportar esto durante toda mi vida, pero no puedo asustarte. Continué preguntando, la última vez que te secuestré, ¿sabías que era yo? Lo sabía. Usas el mismo gel de ducha que yo, estás lleno de mi olor. No hace falta preguntar, también fue él quien me desarticuló la mandíbula en el sótano. Emití el mismo suspiro que María. Luis, eres un maestro en fingir. En el dormitorio de la Bahía de la Paz, encontré el anillo de matrimonio que tenía con María. Luis Mateo buscó mi mano y la agarró. Si lo querías, ¿por qué no me lo dijiste? El anillo caliente se puso en mi dedo anular. Los dedos de Mateo Luis Mateo se intercalaron con los míos. Los anillos plateados en nuestros dedos anulares se golpearon, silenciosamente e intensamente. Javier, feliz boda.